Muy buenas noches, mi nombre es Sofía Vázquez Laureano, soy integrante de la colectiva Feminista en Construcción. Quiero darle la bienvenida al panel, un segmento virtual donde estaremos hablando sobre el desplazamiento y cómo está vinculado a otros temas como la salud, el ambiente, que es el tema de hoy, el empleo y la alimentación. El panel se está transmitiendo todos los martes y jueves a las 7 de la noche en nuestro Facebook. Durante la entrega pasada estuvimos hablando del tema del empleo y el desplazamiento. En la noche de hoy vamos a estar, como comenté, hablando sobre el ambiente y el desplazamiento. En los últimos meses hemos visto cómo la discusión pública se ha centrado en cómo la contaminación a nuestro ambiente nos está afectando, ¿verdad? De un montón de maneras, no solamente sino a las personas, como también las ventas de playa y cómo las personas han estado resistiendo a todos estos ataques a nuestro ambiente. Para hablar a profundidad sobre estos temas tenemos a Marcos Pérez, que es periodista y también el editor de Marea Ecologista. Gracias por estar con nosotras aquí hoy. Gracias por invitarme. Y creo que primero pues hablar un poquito de Marea Ecologista, por qué se crea y cuáles fueron los objetivos. Pues mira, Marea Ecologista se crea con la idea de que existían y existen muchas organizaciones ambientales a través de todo Puerto Rico de diversas características, y todas han ido desarrollando tanto su trayectoria de lucha como conocimiento y experiencias. Y todas esas estaban dispersas, digamos, en los grupos tortugueros, los grupos de pesca, los grupos ecofeministas como las compañeras de Amigas del Mar, la gente de CRES de Santurce, etc. Y no había un lugar, un medio noticioso donde ese conocimiento se conjugara, ¿verdad? Y se fuera depositando como un banco de conocimiento y de noticias de actualidad que producen esas organizaciones. Así la idea de Marea Ecologista, el nombre de la marea, una marea es, como sabemos cuando estamos en el mar, nosotros que somos de la costa, pues una conjunción de olas, de corrientes, cosas que vemos por encima del agua y por debajo del agua. Así que Marea Ecologista, pues esa metáfora de una unión de fuerzas distintas que cuando se conjugan juntas, pues son como las marejadas que vemos que llegan a la costa y, ¿verdad? Con mucha fuerza. Y yo creo que también es importante, ¿verdad? Porque algo que pasa con muchos medios noticiosos es que le bajan a las propuestas de estas personas. Muchos de estos grupos también son expresamente anticapitalistas, y eso quizás es algo que cuando lo mencionan los medios de comunicación no toman nota de eso. Y creo que también es importante reconocer, ¿verdad?, que Marea Ecologista recoge muchas de las posturas y las recoge de la manera correcta. También en este trabajo de documentar, investigar y también amplificar otras investigaciones que quizás no puedan llegar a nosotras por diversas situaciones, han hablado sobre los crímenes ambientales, como la contaminación que provocan las farmacéuticas que operan en el país, que están en todas partes de Puerto Rico. Así que también pues cuéntanos un poco sobre ese trabajo de documentación, investigar y amplificar, y la situación general que tenemos ahora mismo en cuestiones del ambiente. Pues mira, esto es una investigación que hizo el Center for Popular Democracy y el grupo Hedge Clippers, que investigan también los asuntos relacionados a los intereses detrás de la deuda de Puerto Rico y los intereses, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Como tú señalas, estos temas son bien ásperos para mucha gente. ¿Por qué? Porque estas farmacéuticas son los productos, valga la redundancia, farmacéuticos y medicinas que se anuncian en los medios tradicionales todos los días. Son los que respaldan los planes médicos también, que se anuncian todos los días, que es otro tema del que se quiere silenciar. Así que los medios tradicionales prefieren callar y no hablar de estos temas porque les afecta directamente a su bolsillo. En Marea Ecologista, en ese sentido, pues nosotros queremos publicar las cosas que sean y que atañen al daño que le hacen a la comunidad y a los ecosistemas de Puerto Rico, y particularmente a las comunidades que están cerca de estas farmacéuticas, que son desplazadas para que las farmacéuticas puedan utilizar, por ejemplo, lo de la farmacéutica, lo más importante es el recurso agua. En las mejores tierras con agua en Puerto Rico, en vez de usarse para propósitos agrícolas, se están utilizando para farmacéuticas, y a su vez contaminando y afectando la calidad de vida de las comunidades que fueron desplazadas para hacer estas farmacéuticas. Es decir, que los bienes naturales y ecológicos que eran comunes, que es el agua, se está utilizando para el lucro de para hacer unos medicamentos que tampoco nos benefician a nosotros y que están encarecidos y que no están disponibles para las comunidades, y se acentúa aún más, ¿verdad? Es como
como dicen, herida, sal sobre la herida. Aún más el desplazamiento afectando la salud y afectando la calidad de vida. En otros aspectos, por ejemplo, también estábamos conversando de cómo las comunidades históricamente que se han relacionado a ecosistemas en Puerto Rico, que le han permitido desarrollarse con cierta libertad a través de la historia, como son las personas afrodescendientes, en su relación con los ecosistemas costeros, los manglares particularmente, que no existiría Piñones ni la cultura afrodescendiente de Piñones sin el manglar de Loíza. Pues ya esas comunidades también están siendo empujadas. ¿Por qué? Porque lo que el capital quiere es el recurso, no solamente para explotarlo para motivos turísticos, sino también un grado más de lo que se llama la dignificación, ¿no?, de la sociedad, en la que las personas ya dejamos de ser no solo peones, sino somos entertainers de toda una cultura, ¿verdad?, de la fotografía y la imagen. Y ya ni siquiera es el turismo, es ir al lugar para decir que se fue al lugar. Y por supuesto nada tiene que ver eso con la comunidad, nada tiene que ver eso con, por ejemplo, en el caso de Piñones, que es para lo que nosotros nos desplazábamos allá, disfrutar de una gastronomía, escuchar una música particularmente distinta, ver unas formas artísticas de concebir el mundo, de hacer arte diferente. No, ya eso fue desplazado también, porque ahora lo que le interesa es entonces la naturaleza como objeto de dignificación y de explotación de imagen. Yo creo que eso es bien importante, y creo que hay un ente que está bien presente en por qué todas estas cosas han estado ocurriendo. Tú, como también otros activistas y periodistas ambientales, han denunciado las acciones del gobierno o las inacciones también del gobierno en todas estas situaciones. Si nos puedes hablar un poquito de cuál es el rol que ha jugado las agencias del gobierno, como el Departamento de Recursos Naturales y otras, en la no protección al medio ambiente. Pues, comenzando por el tema que nos atañe ahorita, tú hablabas de las farmacéuticas, a la super responsable EPA. Y nos enteramos hace poco, hace un año. En el caso que es una responsabilidad compartida, porque son las aguas territoriales, y así lo dicen las leyes, de los Estados Unidos de América. Así que literalmente esas aguas no son nuestras. Dentro de la jurisprudencia son de los Estados Unidos de América. Y la segunda responsabilidad del Departamento de Recursos Naturales, y en ese sentido lo vemos en los casos más significativos, Aguadilla de Cliff. Arrastrando los pies, no aplican el grado de la Constitución que le permite a la secretaria de Recursos Naturales, Anaí Rodríguez Vega, por ejemplo, en estos casos, ir al tribunal en auxilio de jurisdicción, confiscar equipos, es decir, hay unas herramientas en ley que si el Estado quisiera utilizarlas en favor de la comunidad, pero no se utilizan. En el caso de Arecibo, por ejemplo, una comunidad totalmente olvidada, que tuvieron que llevarle los letreros al director de la EPA cuando vino a Puerto Rico, el vertedero abandonado. Una lucha liderada por mujeres, por la comunidad que vive todos los días, as we speak, frente a la pestilencia. ¿Y por qué traigo lo de los vertederos? Porque también estamos oyendo hoy muchos casos de corrupción de todos estos inversionistas políticos y políticas que tenían empresas con la basura, con la construcción de vivienda social. Y como dice la antropóloga Rima Brusi, chulos de la pobreza, haciéndose ricos de gerenciar la pobreza generalizada que ninguno de ellos resuelve. Ni el Departamento de Recursos Naturales, ni la EPA, ni el gobierno de Puerto Rico, ni el gobierno federal. A 6 años de María, por ejemplo, 4% del dinero es lo único que se ha recibido. En términos de cuánto de eso se ha invertido en soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, para beneficiar a las comunidades, 0. ¿Cuántas dunas se han restaurado por acción del gobierno? 0. Por las comunidades, muchas. ¿Cuántos mangles se han sembrado por acción del gobierno? 0. Por las comunidades, muchas también. En Piñones, en Ceiba, en Guayama, en Guayanilla. Entonces, lo que debería estar haciendo el Estado, con toda la fuerza que lo podría hacer, con todo el aparato que tiene y la riqueza que le da el poder del Estado,
no lo está haciendo, lo están haciendo las comunidades. En términos de las luchas, lo vemos a diario. Por ejemplo, en el caso de Sol y Playa, otra lucha con mujeres en el frente de batalla con las comunidades. Allí se llevó un digger para terminar de sacar los últimos cimientos de una verja ilegal, que el Estado declaró ilegal. Le confiscan el digger al operador que la puso en riesgo, claro, él sabía que no. Pero ¿por qué no le confiscan las máquinas a The Cliff, a la cantera de Arecibo? Ahí están las violaciones ambientales, ahí están las órdenes de cese y desista, pero no se lleva ahora al señor que puso el digger, sí, a un señor que allá en Orocovis hizo una casita de cachivaches para sus herramientas, para poder trabajar. A ese le aplican la bota. Y es lo que vemos, que son acciones que cada vez empujan más al desplazamiento, a la gerencia de la pobreza y de ser chulos de la pobreza, pero no vamos a acabar con la pobreza. Claro. Yo creo que algo que me parece importante de todo lo que estás diciendo es cómo el gobierno, particularmente el Departamento de Recursos Naturales, se desaparece, ¿verdad? Cuando hay unas cosas bien jodidas como pues crímenes ambientales, etcétera, cuando se le afecta la salud a las personas, pero aparece para otorgar permiso a personas con dinero, ¿verdad? Han salido muchas noticias de Cliff, Sol y Playa, que entonces tienen construcciones o no tienen permisos, pero sin embargo no se ven las consecuencias de manera inmediata por estar construyendo sin permiso en su contra, pero entonces cuando las personas asumen una lucha en contra de esto, pues ahí sí aparecen para criminalizarla. Y yo creo que has comentado sobre muchas comunidades que están viviendo distintas maneras del desplazamiento y distintos crímenes ambientales, y es, ¿verdad? Si has notado algún patrón en qué comunidades son las que están afectadas por estas farmacéuticas, por estas construcciones y por por los vertederos, por ejemplo. Pues mira, el término el problema de la basura y los vertederos es el problema viejísimo que no ha encontrado solución y que podría encontrarla en una economía circular donde no haya desechos y no hayan, ¿verdad?, residuos. En términos donde se repiten los patrones, como hablábamos ahorita fuera de cámara con la compañera Soan, en los paisajes. Precisamente en los paisajes que son los que hicieron esos lugares característicos. Ahorita hablamos de Piñones. Chequeen ya mismo la mierda que va a venir con Crash Boat. ¿Por qué íbamos a Crash Boat? Porque allí están los botes de las comunidades y las personas pescadoras que vivían. Y vamos allí a ver las yolas de los pescadores. Pues ahora quieren sacar a los pescadores de allí. Entonces, como justamente dice la campaña de la comunidad, sin pescadores no hay Crash Boat. Es como entonces, ¿qué es lo que puede ser lo próximo? Sacar a las personas de Loíza. Pero nos quedamos con los ritmos y los colores y las banderas multicolor y la bomba de fondo, ¿verdad? Entonces, es una especie de parque temático donde nosotros mismos somos los personajes, pero totalmente desposeídos de todo significado y la relación con la tierra y con la naturaleza, y también con un tracto histórico, que esto no sucedió de la nada. Nuestra cultura y la forma de vivir esta naturaleza, esto tomó cientos, miles de años, y de repente ahora, por unas personas que quieren apoderarse para 1% en una carrera entre extranjeros que vienen a beneficiarse y los que gerencian nuestra pobreza, nos desplazan. Sí, yo creo que eso que traía sobre los paisajes, ¿verdad?, que son los más afectados, también me parece bien interesante, porque creo que también hay una gran parte de las cosas que ocurren con las áreas conservadas aquí, que son pues estos espacios como por ejemplo el Yunque, que tanto queremos proteger, pero han ocurrido, pues hay unas prácticas, ¿verdad?, que se dan, especialmente, por ejemplo, vuelvo a traer el caso del Yunque, que también es territorio federal. O sea, ¿qué pasa con estas áreas que son conservadas, protegidas, y su relación con nosotras? En el caso de estas áreas conservadas, por ejemplo, específicamente el caso del Yunque, lo que hemos visto es que se le sigue construyendo alrededor,
por lo que hablábamos ahorita, el valor del paisaje, pues entonces empiezan a ver estos Airbnbs, bed and breakfast, ¿verdad? Casas, cabañas ecoamigables, etcétera. Pero esto está teniendo un impacto, por más, ¿verdad? Podemos hacerlas con baños compostables y energía solar, pero la gente tiene que caminar por el monte, la gente va a usar comida y va a generar basura, la gente hace estupidez, y entonces se va como ahorcando el ecosistema, que es lo que hablábamos ahorita otra vez, de crash boat, de piñones, y en el caso del yunque, algo que históricamente desde el tiempo de España se hizo una reserva porque se entendió que es lo que es un gran acuífero. Los federales lo sostienen, pero a la misma vez, y es algo que está tratando de cambiar, se ha alienado a las comunidades de la participación del recurso yunque, ¿verdad? Si no es por las guaguas que llevan a los turistas hasta arriba y los sacan, y hay 2 o 3 familias que viven ahí históricamente y hacen bacalaitos, pero históricamente que hayan grupos que hagan recorridos, que hayan agroagricultoras que presenten sus productos, eso ahora es que se está tratando de desarrollar. Pero en ese sentido también era una visión de una conservación, de preservar el recurso, que la gente no se metiera, que tiene unos buenos efectos también, pero no se tomaba en cuenta el desarrollo comunitario, y eso es fundamental. Lo vemos mucho más claro en otros países hermanos de Latinoamérica, con las personas indígenas, que son los protectores de la naturaleza, las personas, en el caso de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, o sea, son también descendientes de personas que históricamente son las que han salvaguardado esos ecosistemas. Y eso también tiene un valor político astronómico e incalculable, que ahora nosotros también nos estamos empezando a dar cuenta de cuánto valor tiene eso, y cómo contrarrestarlo a estas políticas de desplazamiento. Sí, yo creo que, ¿verdad? Por un lado tenemos estas áreas conservadas que, como bien comenta, nos están desplazando, y algo que han denunciado de manera bien reciente es que ahora para ir al yunque uno tiene que pedir unas taquillas, permisos, cuando antes era un área natural que cualquiera podía llegar y disfrutar. Entonces tenemos por un lado que no nos permiten disfrutar de estas áreas tan importantes para nosotras, quienes vivimos aquí y habitamos aquí, y por otro lado también nos están desplazando de otras maneras al privatizar nuestros recursos naturales. Como por ejemplo el caso que quizás de las cosas que más se habla en el país, las ventas, las privatizaciones de las playas, que supuestamente son públicas, pero en la práctica no es lo que ocurre. Si nos puede hablar un poquito de esas ventas, de esa privatización, ¿verdad? De las playas, y cuáles son quizás las más sonadas, pero sabemos que no, que hay otras que están también siendo privatizadas y no están tan presentes o visibles en los medios de comunicación, en la discusión pública. Pues mira, el caso más sonado ahora mismo, ahorita creo que lo mencionamos, fue el de Cliff, ¿verdad? El de Aguadilla. Pero ahí, por toda la isla, hay un montón de personas y hay un montón de proyectos que están siendo desarrollados en Isabela, en Ponce, en el este, por todo el país. Por ejemplo, en Isabela hay un proyecto ahora que es lo que conecta las dunas de las playas de Shax con la zona del Carso y unas quebradas, que es por donde está la curvita de los pastelillos, por ahí. Uh-huh. Pues por ahí se quiere desarrollar. Unas personas ley 60 compraron una finca que históricamente había sido defenestrada cuando se destruyeron las dunas en los años 80 y 70 en Isabela para construcción, y ahora quieren construir casas con piscinas, resorts en los bajos 500,000, con campos de golf, etcétera, a una zona más inundable, añadiendo más vulnerabilidad a una zona que ya es vulnerable de por sí. Y hablábamos ahorita de qué pasa, que en esas comunidades se quitan los manglares, se quitan las dunas, se desplazan las comunidades. Al quitar el manglar, al quitar la duna, la comunidad es más vulnerable. Y entonces cuando vienen los desastres naturales, ¿quiénes son los que están en la primera línea? Las comunidades tradicionales. ¿Y quiénes son los que están más propensos a que los desplacen? Lo que tú comentabas ahorita, pues precisamente estas comunidades que quedaron en precario
viene una persona que ya hemos oído los ejemplos, ya no es un mito. Hemos oído que le dan un cheque en blanco. Toma, Sofía, ponme ahí. ¿Cuánto tú quieres? Por la casita sin techo. Y para estas personas que desplazan, estos son maní tostado, ¿verdad? Y entonces, pues, se suma literalmente el hambre con la necesidad, como dice el refrán, y tenemos una situación que nos deja en precario totalmente al país. Definitivamente. Entonces, pues ya comentaste una de las maneras, ¿verdad?, que se están desplazando a las personas aquí en Puerto Rico, que es ofreciéndole dinero para que se vayan, porque sabemos que son personas que saben cuánto dinero le pueden sacar, que a desarrollar por encima de las casas de las personas que históricamente han vivido en las costas. ¿Qué otras consecuencias tú has observado que se han manifestado en las consecuencias y en las vidas de las personas a partir de estas acciones de Ley 20, Ley 60, como también las acciones del gobierno? Pues mira, le comentaba también que, y lo vi después de cubrir los dos desastres naturales, María y Fiona, que al desatarse la codicia por esos paisajes, por esos espacios naturales particulares, ecosistemas únicos, siempre más abajo hay unas comunidades que se ven directamente afectadas por la avaricia de los que quieren esos ecosistemas naturales. En el caso de Calley, por ejemplo, tú puedes tener comunidades que están en lo que se llama el cauce mayor de los ríos, que es el equivalente en los ríos a la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Sabemos que el mar llega hasta un borde, pero cuando crece llega más lejos. Asimismo en los ríos tienen un cauce, pero tienen un cauce mayor, que es cuando hay las grandes crecidas. Pues ahora todo el mundo quiere tener la casita, el Airbnb, más cerca de el río. Eso que pasa, al tú construir ahí, haces más vulnerable el cauce, y más abajo en la cuenca del río vive una comunidad pobre, una mujer de 70, 60 años que está cuidando a su hermana de 80, a su tía abuela, en unas condiciones en precario totalmente casi infrahumanas, a quien directamente la avaricia del que compró en el lecho arriba le va a afectar. A quien directamente taló el mangle para hacer un muelle, cuando venga la crecida del mar, esa comunidad no va a tener el mangle para protegerla, porque alguien quiso tener un muelle para parquear una lancha de millones de dólares. Y esas son las consecuencias directas. Y atándolo a lo ahorita que tú me preguntaste, ¿qué hace el Estado? Pues como gerenciar esta pobreza y esta miseria generalizada, pero nada para nivelar, nada para reparar todo este daño que se está haciendo. No, definitivamente creo que la consecuencia de esto son también, pues, que la gente se siente desplazada, ve la necesidad de irse. Comentaban lo de Fiona y el huracán María. Sabemos que a partir de estos dos fenómenos naturales, también la gente se vio obligada a irse por la falta de acceso a luz, a agua, a servicios médicos, que ya hemos hablado en el panel sobre cómo está la situación de los servicios de salud en el país, pero sabemos que luego de estos fenómenos naturales, el gobierno pues prácticamente desaparece. Algo que nosotros siempre hemos afirmado es la cuestión de que el desastre es político. Pues sabemos que esto se refleja en un desplazamiento y cómo todas estas cosas están atadas. Sé que hay un término que se usa mucho, que son las refugiadas ambientales, que son las personas que se ven obligadas a salir de donde viven, de sus comunidades, porque las consecuencias de estas inacciones del gobierno, de la gente que insiste en tener sus botes y sus yates, pues las viven las personas empobrecidas del país. Sabemos también que, ¿verdad?, que hemos hablado también un poquito de esta privatización de las playas y cómo la consecuencia también es que no tenemos espacios de disfrute colectivo. Como ahorita mencionaba, somos gente que vivimos en un archipiélago, pues a la gente le gusta ir a la playa, le gusta pasarla bien. De momento se privatizan las playas. Fuera de cámara hablábamos un poco de donde yo vivo, en Dorado. En Dorado prácticamente lo que queda es el balneario por toda la privatización que ha ocurrido en las últimas décadas, y sabemos que esa es la realidad de muchos municipios. Sabemos que no es que el gobierno actúa por un lado y la gente rica actúa por otro, están en una juntilla
bien chévere y sabemos que hay una visión de desarrollo que se está impulsando, que no responde a las necesidades de las personas que vivimos en el país, ni de las comunidades, ni del medio ambiente. Eso vemos como casi una necesidad de escoger una sobre la otra. So, por un lado hay que conservar, por otro lado las personas, sabemos que esa no es necesariamente la realidad. Entonces, ¿cuáles crees que son los elementos sobre los cuales pudiésemos pensar en el desarrollo del país de una manera que realmente atienda las necesidades y que también consideremos el bienestar del medio ambiente? Pues, mira, ahorita mencioné un ejemplo de la economía circular, de activarla para que no haya desechos. Otra de las cosas es activar la agroecología regenerativa, que ha habido unos ejemplos magníficos de Mujeres en Adjunta, el proyecto de Josco Bravo, el proyecto de Rumiantes de las Agricultoras. Es decir, hay una capacidad y tenemos el conocimiento para regenerar la naturaleza y ayudarnos a nosotros y nosotras mismas en la regeneración y en la salud, que es algo tan importante. Si no tenemos una playa para mirar, para relajarnos, para ir a bocetear, a chingar, a beber, lo que sea, a correr, a hacer ejercicio, a bucear, ¿qué nos queda? Que esas son las cosas que nos dan vida, que nos dan alegría. Por lo tanto, activar toda una economía que preserve los recursos naturales, sobre todo los costeros, como infraestructura imprescindible, los ríos de Puerto Rico como infraestructura imprescindible, los bosques, y activar esa economía, regenerar nuestras ciudades. Por ejemplo, algo que hacemos que podríamos empezar a hacer, enverdecer nuestras ciudades, sacar los carros de nuestras ciudades. Y todas esas cosas, atarlas también al desarrollo de la educación en el país y de regenerar la educación que el Estado también la ha abandonado totalmente. Ese apoyo, el acompañamiento que deben sentir las comunidades debe estar atado a toda una economía que se promulgue a través de la reconstrucción de la naturaleza y de también basarse en soluciones basadas en la naturaleza. Dejar de pensar en el cemento, dejar de pensar en la varilla y pensar en restaurar dunas, restaurar manglares, sembrar bosques, sembrar jardines de lluvia en las ciudades, más árboles en nuestras ciudades. Y toda esa actividad económica puede tener, y la tiene en pequeñas escalas en las comunidades. Lo hemos visto en nuestros proyectos agroecológicos, lo hemos visto en los proyectos comunitarios. Imaginémoslos con toda la fuerza del Estado, con toda la fuerza de la sociedad. Sería un cambio radical y absolutamente necesario, sin dejar atrás también la total equidad de derechos, trabajar el asunto de la desigualdad social rampante que sigue acentuándose y que se sigue marcando con el desplazamiento, y donde unos y otros sí pueden disfrutar de los recursos naturales. Eso hay que tenerlo siempre enfrente. Yo creo que algo bien importante sobre lo que hemos estado hablando es que pues proyectos y propuestas hay, y yo creo que eso nos permite también a romper un poco con esta idea que viene trabajando mucho la ONU de el fin del mundo está cerca, se van a acabar todos los recursos naturales, nos vamos a morir en el 2050 si no hacemos esto. Yo creo que todos estos proyectos y propuestas nos permiten poder pensar e imaginar y romper también con esa idea tan fatalista de visión de mundo. Y creo que es bien importante también porque en la cual hemos estado luchando contra el desplazamiento y reconocemos que el desplazamiento tiene muchos niveles y muchas capas, y sabemos que pues la salida, algo que nosotros mencionamos mucho, que la salida es colectiva. Sabemos que todas estas cosas están pasando y tenemos un target, que es el Estado. Bien mencionabas que todos estos proyectos con un vaqueo fuerte con política pública, incluso con los proyectos autogestionados que están fuera del Estado, que podemos ponerlos a correr y lograr, ¿verdad?, un balance entre las comunidades, nuestras necesidades y el medio ambiente. Yo creo que ese llamado a buscar los proyectos, a sumarse a las organizaciones que estamos luchando contra el desplazamiento y luchando y defendiendo, ¿verdad?, el ambiente, no solo el ambiente, sino defendiendo las comunidades, porque creo que un punto bien importante es que muchas de estas personas que están
defendiendo, ¿verdad? Se les nombra como defensores del medio ambiente, que es cierto, pero también son defensores de sus comunidades, que están reconociendo y que están apalabrando cuáles son las necesidades, que necesitan mucho más allá, ¿verdad? de este discurso que tiende a ser muy blanco de abraza un árbol porque hay que protegerlo, porque es que es mucho más allá, ¿verdad? La lucha y la pelea. Y yo creo que agradecemos mucho que hayas dicho que sí, que nos hayas hablado sobre lo que ha estado ocurriendo en Puerto Rico. Antes, fuera de cámara, decíamos que están pasando tantas y tantas cosas con el ambiente que es difícil, ¿verdad?, hablar en 30 minutos de todo lo que pasa. Yo creo que siempre nuestro llamado desde la Cole es informarse, pero también accionar, salir a la calle. Estamos ahora mismo corriendo nuestra primavera feminista contra el desplazamiento. Vamos a hacer muchas acciones de denuncia, como también de encontrarnos y hablar sobre cómo podemos luchar contra el desplazamiento, estudiar estos proyectos, hablar con las personas que tienen proyectos agroecológicos, proyectos de defensa de sus comunidades, ver cómo podemos hacer coaliciones con ellas y ellos. Así que nuevamente agradecemos que hayas dicho que sí. Estamos gestando también desde la Cole estos espacios de discusión e incidencia política. En el próximo mes vamos a estar continuando nuestra primavera feminista contra el desplazamiento, y entre las cosas que vamos a estar siguiendo haciendo, continuamos con el panel. El próximo jueves el panel va a estar hablando sobre la alimentación, algo tan importante y sumamente atado también a todas las cuestiones del ambiente. Así que nuevamente gracias por sintonizar y hasta la próxima.